pues si quieres, Raquel. Bienvenidos, bienvenidas. Jesús, el micrófono es tuyo. Ah, muchas gracias, Raquel. Buenos días y buenas tardes, dependiendo del uso horario desde el que nos estáis acompañando. Soy el doctor Jesús Argumedo Castañeda, especialista global en diversidad e inclusión de la compañía Acciona, multinacional española con presencia en LATAM, sobre todo en países como México, Perú, Chile y Brasil, y por tanto, miembros de la junta directiva de la RIEI, por este compromiso y por esta idea que tenemos de la inclusión como parte fundamental de la propia estrategia de la compañía. Y lo digo sobre todo en línea con el título de este webinar al que nos estáis acompañando, ¿no? La inclusión como una estrategia sostenible que permea en la cultura de las empresas. Porque la inclusión forma parte de la estrategia ESG en sociedad y porque la empresa que lo aplica y la empresa que cree en ello, evidentemente cambia el paradigma, la conciencia de su cultura empresarial y por tanto se hace sostenible en el tiempo. Y para llevar a cabo este webinar y para compartir experiencia y conocimiento, contamos con la Red de Empresas Inclusivas de Argentina y la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Esta presentación ha sido llevada a cabo, bueno, quiero decir, ha sido preparada por Leticia Viva y Fernando Carota, que Fernando nos hará el favor de guiarnos en esta presentación de viva voz. Gracias, Fernando, por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes para todas y todos. Un Muchas gusto gracias. estar acompañándolos. Gracias, Jesús, por la introducción y la presentación. Un Gracias, Fernando. agradecimiento especial en el comienzo a la RIEI, obviamente a Raquel Forca que nos está acompañando ahí, y a Jesús Argumedo de Acciona por impulsar y por coordinar esta iniciativa. Gracias, Para, Fernando. Iba a decir que antes de dar paso ya formalmente al webinar, vamos a presentar, si te parece bien, Fernando, una breve introducción de lo que es la RIEI, ¿no? Y que es la razón por la que todos estamos aquí. Así que, Raquel, si puedes compartir pantalla, por favor, ya que Raquel me va a apoyar para poder pasar las slides, ¿vale? Porque prefiero escucharos a vosotros que a mi lector de pantalla y lo hará más ágil. Así que cuando me Está, digas, Raquel, creo que ya se ve. ¿Me confirman? ¿ya se Ya ve? le estoy compartiendo. Sí. Estupendo, fenomenal. Pues bueno, sobre todo comenzar. ¿Qué es la RIE? Y la RIE empieza con una idea, tener una Iberoamérica y contar con una Iberoamérica más inclusiva, ¿vale? Hablemos de, perdonad, hablemos de qué es la RIE, qué es la RIE, qué somos la RIE. La RIE es la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. ¿Y cómo podríamos definir mejor a la RIE? Pues que somos una red que opera en Iberoamérica, como ya he comentado, y sobre todo buscamos, como podéis ver en este slide, compartir buenas prácticas, que organizaciones de diferentes perfiles podamos compartir conocimiento, experiencia, como justo ahora hará Fernando Carota, dando voz a lo que ha hecho la red, lo que han hecho tanto en Argentina como en Uruguay, apoyar la labor de los miembros de la RIEI para dar difusión, tener una plataforma para conocer, para intercambiar todo lo que hacen en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y que esto evidentemente nos ayuda a generar vínculos que sean más fuertes y sostenibles en el tiempo para que sea un enriquecimiento constante de todo lo que aportamos y de todo lo que avanzan todas las organizaciones que forman parte de la RIA y sobre todo compartir este conocimiento con el exterior, ¿no? Con otras asociaciones, otras entidades o personas interesadas en el tema. En la siguiente, sí, sí ha cambiado, ¿verdad, Raquel? Perfecto. Nuestros inicios. Esto no es nuevo. Podemos decir que nuestra base está desde hace 10 años, desde el 2015, el 1 de diciembre del 2015, en el que se crea un espacio, ¿no? Para aquellas entidades donde la organización perdón, donde la organización
Iberoamericana de Seguridad Social actúa como secretariado y que aquí se puede decir que es el primer impulso que tenemos en 2015 para formar lo que ahora es una realidad, ¿no? Esta red en donde formamos parte, organizaciones, como he dicho anteriormente, diferentes perfiles, pero con un objetivo, la inclusión de las personas con discapacidad. Em, nuestros, perdonad, aquí no lo ven. Vale, nuestros objetivos, sobre todo de lo que podéis leer aquí, yo rescato palabras clave: agrupar, unir ideas, unir conocimiento, unir experiencia de las entidades que formamos parte, promover, ser actores de promoción, de difusión en materia de inclusión, ¿vale? Y que aquellas instituciones que valoren la inclusión como algo clave, como parte clave de su cultura de empresa. Y, y sobre todo, perdón, y sobre todo, ser un referente y que podamos seguir cambiando conciencias y seguir cambiando paradigmas. Nuestros participantes, ¿no? ¿Qué perfil tenemos las instituciones, las entidades, las organizaciones que formamos parte de la RIEI? Pues bueno, aquí podéis ver reflejado y además dos de esos perfiles estamos presentes hoy, ¿no? Por un lado, empresas que incluimos, ¿no? Que incluyen, y permitirme hablar en primera persona, que incluimos la inclusión como parte de la estrategia. Redes como las que está representando Fernando hoy, que promueven la inclusión en entidades, en empresas de su país, en el país de origen, y aquellas instituciones que promueven propiamente desde su misión, visión, la inclusión de las personas con discapacidad. Nuestras actividades, pues aquí podéis ver, y de hecho precisamente es la razón también por la que estáis aquí, parte de nuestras actividades, los seminarios que estamos realizando como el de hoy. También reforzamos la labor que llevan las redes en sus regiones. También colaboramos con el foro, perdón, colaboramos con el foro Iberoamérica para promover la inclusión, teniendo estos espacios, ¿no?, más mediáticos, de más difusión en materia de inclusión. Y en colaboración con la ISS entregamos el premio a aquellas iniciativas que muestran innovación en la inclusión. Y bueno, ¿por qué formar parte de la RIEI? Pues como digo, aquí recoger palabras clave. Una plataforma clave, y he repetido estos conceptos a lo largo de la presentación, ¿no? Compartir conocimiento, compartir experiencias y buenas prácticas, porque si lo ponemos en común, nos enriquecemos todos. Intercambio de experiencias, porque así podemos aprender unos de los otros, identificar puntos de mejora y potenciar lo que estamos haciendo bien entre todos. Y sobre todo sumar voces. Sumar voces para dar, como decía antes, un cambio de paradigma, un cambio de conciencia, un giro, ¿no?, hacia una evolución y fortalecer la presencia de las personas con discapacidad en nuestro entorno. Y claro, un trabajo digno ser un actor laboral te hace ser también un actor económico y poder formar parte de manera activa de la sociedad en la que estamos. Y aquí permitirme hablar en primera persona, no lo suelo hacer, pero en este momento lo hago, como personas con discapacidad, como personas que tenemos una discapacidad. Y bueno, finalmente agradezco, os damos las gracias por permitirme la invitación que me ha hecho la RIEI como miembro de la Junta Directiva y poder dar esta breve presentación. También permitirme, que lo he hecho en algunas ocasiones como hablando en primera persona, pero es que os lo digo ya como persona, más allá de representante de Acciona en la RIEI y como miembro de la Junta Directiva. Gracias a instituciones y a personas
que estáis aquí significa que se está haciendo un cambio y que más personas como yo podemos formar parte de este entorno laboral y económico en el que nos encontramos. Y ahora sí doy la palabra a Fernando. Fernando, adelante. Muchísimas gracias, Jesús. Vuelvo a reiterarles el agradecimiento, las disculpas en el nombre de nuestra codirectora ejecutiva, también para mi colega Leticia Viva, que es la codirectora ejecutiva para Argentina y Uruguay, que está transitando por un tema familiar que le impidió acompañarlos hoy y me pidió que les transmitiera su saludo. Con muchísimo gusto estoy en la mañana de hoy desde Uruguay acompañándolos. Em, Principalmente, y antes de comenzar, para quienes están presentes, quería comentarles que yo soy una persona de pelo castaño oscuro, de ojos marrones, que estoy usando anteojos con un marco de color azul, que estoy actualmente con un saco gris, una camisa blanca con líneas grises, y usando un reloj en mi muñeca izquierda. Gracias de verdad por poder compartir este espacio. Nos parece sumamente de valor poder compartir no solamente el trabajo de las redes, sino también este tema que ustedes planteaban que tiene que ver con la inclusión como estrategia sostenible. Particularmente nosotros hoy en la mañana nos proponemos presentar por allí un poquito el recorrido de estas redes, transitar un poco desde lo conceptual hasta las experiencias más concretas y luego terminar dando un marco o una mirada, por lo menos a nuestro entender, de lo que está sucediendo en Iberoamérica y en la región y los desafíos que particularmente se nos presentan a quienes integramos la RIEI y también la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la OIT. Permítanme comentarles de que somos como una experiencia un poco autóctona, porque claramente del relevamiento que hemos hecho de las redes, somos las únicas dos redes que compartimos la codirección ejecutiva. Esto creo que tiene que ver un poco con la génesis y cómo se fue generando primero la red de Uruguay y luego la red de Argentina, pero también habla de algunas cuestiones que de alguna manera favorecen o complementan el trabajo que venimos desarrollando en estos dos países de la América del Sur. La inclusión, como decimos siempre, no es un gesto aislado ni es filantropía, sino que es un componente estratégico y creo que desde ese lugar, tanto desde la RIEI como muchos de los que hoy nos están acompañando, como también desde nuestras redes, tratamos de trabajar para que haya dos cuestiones que creo que hay claramente que desarraigar, que estuvieron presentes en el comienzo de la red y que siguen hoy estando presentes. Y una tiene que ver con un gesto de caridad. Muchas veces se entiende, y aún hay empresarios y otros actores claves que entienden que la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad sigue siendo un gesto de caridad. Y otras, tal vez en mayor medida aquí, siguen entendiendo de que se trata de responsabilidad social empresaria. Por tanto, también ahí tenemos un desafío, como vamos a ver más adelante, en el sentido de desarraigar esos términos y entender que en definitiva estamos hablando nada más que de una perspectiva, nada más ni nada menos, que de una perspectiva de derechos al empleo decente y a otras tantas cuestiones como tienen o tenemos aquellas personas que no poseemos una discapacidad al menos visible. Por tanto, nos permitimos generar este valor compartido con las empresas que tiene que ver con el crecimiento del negocio, pero también un impacto claramente positivo en la sociedad. Por ahí, hace unos minutos, Jesús mencionaba particularmente los criterios ESG y también deberíamos referirnos al tema de los ODS, más en el marco de la 80 Asamblea de Naciones Unidas que comenzó antes de ayer y que tiene debates e intercambios y diálogos no solo enriquecedores, sino también bastante polémicos y bastante fuertes en lo que tiene que ver específicamente con el tema de protección social. Por eso me parece importante relevar o recordar cuáles son los ODS, particularmente los 5, con los cuales mucho tiene que ver tanto el trabajo que desarrolla la red iberoamericana como lo que desarrollamos las redes nacionales y muchas de las organizaciones de sociedad civil y otros actores claves que hoy están en este conversatorio. Particularmente el ODS 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, el ODS 4 de educación de calidad, el 5, igualdad de género, y el 17 que tiene que ver con las alianzas. Particularmente, si les parece bien, los quiero invitar a hacer un breve recorrido en lo que tiene que ver por las dos redes que estamos hoy compartiendo este conversatorio como para poder avanzar y contarles un poquito en qué estamos trabajando. Ahí lo que estamos visualizando tiene que ver con la red de empresas inclusivas argentina, en esta breve
presentación en estos poquitos minutos vamos a hablar primero de Argentina, donde hoy tenemos más de 30 compañías, la mayoría de ellas multinacionales, 12 que fundaron la red y otras tantas que se fueron incorporando a lo largo del tiempo. Esta red fue fundada en el mes de junio del año 2022. Como les contábamos por allí más temprano, tiene un comité de dirección que es completamente diferente al comité de dirección de la red de Uruguay, como vamos a observar más adelante. Y este comité de dirección está integrado por directores o gerentes de las compañías, particularmente a veces de las áreas de recursos humanos o de BEI, que fueron quienes fundaron en la red. Y luego allí lo que vemos son diferentes programas que ahora nos vamos a referir. Algunos de ellos son liderados por las propias empresas y en algunos casos fueron propuestos por las propias empresas. Por lo tanto, se da allí una dinámica en la cual entre comité de dirección y los diferentes programas hay más de 20 empresas interactuando en las iniciativas y en la agenda que tiene por delante la red. Para no aburrirlos y como esto es muy extenso, si ustedes luego de finalizar este conversatorio quieren repasar, nosotros presentamos anualmente a nuestro comité de dirección en nuestras empresas una memoria anual, la cual se encuentra publicada en YouTube, por lo cual la pueden por allí buscar, y es un compendio de algunos minutos en el cual resume nuestro trabajo, particularmente del último año, pero podrán también encontrar de los años anteriores. Y nos queremos detener en algunas de las iniciativas que ha presentado la Red de Argentina. Nosotros, una de las cuestiones que nos ha dado muchísimo resultado ha tenido que ver con el trabajar con proyectos, es decir, como les comentaba más adelante, algunos de los cuales fueron formulados por el comité de dirección, otros fueron formulados desde la codirección ejecutiva y otros fueron formulados por las mismas empresas. Algunos de esos proyectos obviamente requieren un financiamiento mínimo, otros requieren un financiamiento medio y están dados por las propias empresas de la red, y en algunos casos en los cuales el financiamiento ha sido más grande, lo hemos hecho o lo estamos ejecutando con cooperación internacional o con la cooperación de organismos gubernamentales de uno u otro país. En tal sentido, para ir muy rápidamente, contarles en una sola línea de qué se tratan algunas de las iniciativas que tenemos en la red de empresas inclusivas de la República Argentina, como es el caso de Expo Inclusión, que es una feria de empleo para personas con discapacidad, que ya lleva 7 ediciones y que actualmente está en un proceso de federalización, es decir, lo estamos llevando, sacándola de la zona metropolitana de Buenos Aires, de la zona de la ciudad autónoma y de la provincia de Buenos Aires, donde hay la mayor concentración de gente, para llegar no a pequeñas poblaciones, pero sí a otros territorios dentro de lo que se llama en Argentina las diferentes provincias. Es así como esa feria ya tuvo una segunda edición fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Misiones. Anteriormente se había hecho en la provincia de Entre Ríos. Dentro de 2 meses vamos a estar en la provincia de Santa Fe y la idea es que la feria pueda llegar a las personas con discapacidad en todo el país. La particularidad de esta feria es que tiene un formato híbrido, es decir, que se puede participar de manera presencial en el territorio en el cual la estamos haciendo y también de manera virtual a través de una plataforma accesible que también permite el ingreso de las personas que por su propia discapacidad o por razones geográficas no pueden acercarse al lugar físico en el cual se está desarrollando la misma. Por ahí vamos a ir avanzando muy rápidamente, si volquemos todos los programas y los voy comentando por allí en una línea, pero tenemos la comunidad de prácticas inclusivas, que es un espacio reservado para empresas, pero atención porque es abierto a todas las empresas, formen parte o no de la red, donde en un ámbito de reserva y de confianza compartimos trayectos, frustraciones, avances y logros que tenemos en esto de incluir laboralmente a las personas con discapacidad. También lo que tiene que ver con un programa que se llama La Inclusión Nos Une, que reúne al cuerpo diplomático acreditado de cada país y de alguna manera se transforman eh, perdón, el programa de la Inclusión Nos Une, estoy antes con Proveedores Inclusivos. Proveedores Inclusivos es un programa que alienta a que las compañías no solo incluyan personas con discapacidad en su nómina, sino que además integren a la cadena de valor a las diferentes empresas que fueran o emprendimientos que son constituidos o integrados por personas con discapacidad. Después, por allí tenemos la Diplomatura en Gestión de la Inclusión de Personas con Discapacidad, que eso se hizo en alianza con la consultora PwC Argentina, y fue la primera diplomatura que surgió en la República Argentina desde el sector empresarial. Es decir, teníamos una oferta académica interesante, una oferta de organizaciones de sociedad civil interesante, pero no teníamos una perspectiva de la empresa, y por tanto creamos esta diplomatura
que está terminando la primera cohorte con 40 personas inscritas pertenecientes a 19 empresas, por lo cual seguramente el año que viene habrá de continuar y que realmente constituyó un hito dentro de lo que es, digo, la República Argentina en este tema de capacitación y de formación empresarial. No me quiero detener en todos los programas, destaco solamente por allí dos más que tienen que ver con el Argentina Valora, que ustedes ven, que es un sello inclusivo que la red otorga desde el año 2023 y que tiene como propósito reconocer el trabajo sostenido en el tiempo en lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Es un sello a empresas que no es perpetuo, tiene una renovación cada 2 años y que precisamente se entrega en el mes de diciembre de cada año. Estamos próximos a hacer la entrega correspondiente al año 2025. Y por último, para esta pantalla, la iniciativa CIOs por la Inclusión, que tiene mucho que ver con esto que conversábamos un poquito más temprano en cuanto a la inclusión y el compromiso del CIO para que estas políticas puedan permear a la organización, sean transversales a la organización y minimicemos el fracaso que pueden llegar a tener, ya que sabemos, y esto es una práctica que ustedes y nosotros también conocemos, cuando las organizaciones inician estos procesos y fracasan, es muy difícil que en el mediano o largo plazo vuelvan a retomarlo. Por tanto, para nosotros el compromiso del CIO es fundamental y esta iniciativa reúne cada año a un grupo de número uno, tiene que ser el número uno de la compañía, que públicamente estampa su firma en una acción afirmativa mediante un compromiso público, que además es visible, que comprende 7 puntos y que realmente nos ha dado muchísimo valor para que más organizaciones se comprometan. Por allí lo que tiene que ver con la información de la red de Argentina, y muy rápidamente me voy a la red de Uruguay para luego ya meternos en el tema bien concreto. Como les comentaba, la red fue fundada el 27 de mayo de 2021, es decir, prácticamente un año antes nació la red de Uruguay que la red de Argentina. Para la dimensión de Uruguay estamos hoy en más de 30 empresas. De nuevo, las que han fundado la red principalmente han sido las multinacionales. Ahí vemos, hay algunas compañías que si ustedes comparan ambas placas entre lo que es Argentina y Uruguay, coinciden, pero claramente lo que hablamos aquí y tenemos la responsabilidad que no es menor, y es un muy lindo desafío de representar hoy a más de 60 compañías multinacionales y nacionales en ambos países, es que tenemos una diversidad dentro de lo que tiene que ver con la inclusión. Por allí ven que hay compañías vinculadas al sector de consumo masivo, de tecnología, del sector bancario, organizaciones públicas, plataformas de pago, hotelería, industria farmacéutica, industria de alimentos, consultoría. Es decir, creo que esa diversidad nos enriquece muchísimo en el momento en el cual tenemos que abordar estos temas. Vamos una más por allí, la memoria anual que les decía, que también la pueden encontrar por allí en YouTube, y avanzamos rumbo a conocer algunas iniciativas que son diferentes a las que podemos tener de repente en Argentina, sobre las cuales obviamente cuando se reproducen no voy a ahondar en eso, pero sí claramente algunos programas, como tiene que ver con el nodo de accesibilidad turística, que este nodo de turismo accesible estuvo dado precisamente por la incorporación de hoteles que se fueron incorporando a la red y que entendían que podíamos generar un espacio con cierta independencia y autonomía para trabajar desde dos lugares. Por un lado, claramente con la prioridad de insertar en el sector turístico a más personas con discapacidad, que en Uruguay particularmente es un sector que presenta cierto rezago en lo que tiene que ver con inclusión de personas con discapacidad desde el punto de vista laboral, pero al mismo tiempo también la formulación de Uruguay o la visibilidad de Uruguay como un destino turístico accesible y amigable para las personas con discapacidad, es decir, un ganar-ganar de alguna manera para también el sector turístico y para los empresarios. Por tanto, este nodo fue tomando forma, está integrado por representantes del Ministerio de Turismo, de la Organización de Estados Americanos, obviamente del gobierno de Uruguay, del sector hotelero, de gobiernos provinciales o departamentales, y por tanto, y de cámaras empresariales y cámaras de turismo, asociaciones turísticas que se le llaman Uruguay, lo cual ahí nos ha dado una riqueza increíble desde el punto de vista de hacia dónde podemos ir. Estamos trabajando en un programa que se llama Cuidar con Vos, que fue recientemente lanzado junto con una de las compañías que integran la red, que tiene que ver con un programa para cuidar a los colaboradores de las empresas que tienen personas en situación de cuidado. Por tanto, habla también de una responsabilidad y de una atención especial de las empresas por esos colaboradores, por esos integrantes, por esas personas que integran la nómina, que aún no teniendo una discapacidad,
tienen, por una situación de discapacidad en su familia, esa cuestión o esa prioridad o esa tarea de cuidados, y entienden de que también debemos darle un trato y un cuidado especial. Obviamente las capacitaciones, el programa Puentes, que es un programa que reúne, y esto es bien importante porque fue una expectativa de muchas organizaciones de sociedad civil, reúne a las empresas de la red con la sociedad civil a través de diferentes dinámicas, nos reunimos periódicamente y las organizaciones de sociedad civil pueden conocer muy adentro, digamos, a nuestras compañías para saber qué estamos haciendo y de qué manera podemos aportar valor todas juntas, y además las compañías pueden conocer cuál es el espectro o el mapa de las organizaciones de sociedad civil, que siempre crece, y de alguna manera, porque nosotros apuntamos o promovemos el tema de lo que llamamos la diversidad dentro de la discapacidad. Es decir, tenemos compañías, precisamente el mes que viene vamos a estar celebrando con una compañía que hace 25 años que viene incluyendo en Uruguay, ha sido una de las primeras que ha incluido en el país, y estamos obviamente haciendo ahí un reconocimiento, y hay compañías que a lo largo del tiempo han elegido incluir personas con cierto tipo de discapacidad, por ejemplo, personas con síndrome de Down. El camino ha sido muy exitoso. De hecho, en Argentina hay otra compañía en la cual hoy se están retirando, se están jubilando los primeros trabajadores con discapacidad, o sea que tienen un trayecto laboral serio y decente, pero claramente no hemos ampliado la cantidad de personas con discapacidad que se han incorporado, la diversidad dentro de ese núcleo. Entonces, lo que nosotros promovemos de la red es que se puedan conocer otras organizaciones, que se pueda trabajar y que una misma compañía no solamente incluya personas con cierto tipo de discapacidad, sino que vaya abriendo ese puente y que se vayan incorporando otras discapacidades a otros perfiles laborales, y de esa manera se enriquezca de uno y otro lado. Por allí avanzamos un poquito más, los contactos obviamente de la red, y estamos a disposición. Y bueno, y por allí ahora meternos en estos minutos que nos quedan fuertemente en el tema que conversábamos. Comentábamos un poquito antes lo que tiene que ver con los ODS. Jesús hablaba también con respecto al tema de lo que tiene que ver con los criterios ESG, que es donde claramente el criterio de gobernanza, el criterio social, el criterio de medio ambiente parecen ser equitativos. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar un poco lo que tiene que ver con la validación de estos criterios, en la lógica la S suele ser la variable o el criterio menos trabajado. Es decir, la inclusión refuerza este pilar, mejora la calificación de sostenibilidad frente a inversionistas, y creo que ahí tenemos un desafío muy importante en el sentido de que las compañías, los CEOs y todos aquellos que en definitiva están en el corazón del negocio de las compañías entiendan que esto también agrega por allí valor. Por tanto, me parece que ahí la inclusión como estrategia sostenible tiene que ver con muchísimos puntos, pero particularmente con estos 4 que estamos presentando. Es decir, que sea parte de la estrategia de negocios, que contribuya a los ODS y a los criterios ESG, que genere innovación y competitividad, y que además sea un valor compartido entre empresa y comunidad. Y cuando hablamos de valor compartido, y permítame reiterar esto, porque me parece que es importante, no estamos hablando de responsabilidad social empresaria, un criterio que es legítimo, que ha nacido, que ha permeado en las organizaciones y que es muy loable, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la inclusión laboral ni con la inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad ni con la inclusión social. Claramente nosotros siempre decimos, y tal vez en esto seamos, si se quiere, muy fuerte el mensaje, pero cuando uno quiere hacer responsabilidad social empresaria, está perfecto que la empresa lo quiera hacer, tiene un montón de acciones para hacerlo, puede cuidar una plaza si quiere, eso es responsabilidad social empresaria tal vez, pero no lo es el tema de lo que tiene que ver con la inclusión laboral o sociolaboral de las personas con discapacidad. Por allí, la inclusión, como decíamos hoy, permite a las empresas contribuir de forma tangible a la Agenda 2030, una agenda que no podemos dejar de decir que hoy está ampliamente cuestionada, donde podemos simplemente observar lo que está pasando desde antes de ayer y lo que va a seguir sucediendo hasta fines de semana en esta 80ª reunión anual de la Organización de Naciones Unidas, pero claramente nosotros entendemos que desde nuestro rol debemos seguir trabajando fuertemente para que eso, junto a quienes estén dispuestos a trabajar, podamos por allí avanzar. Y nos permitimos hoy, y ha sido difícil porque como les comentaba, tenemos más de 60 organizaciones dentro de las 2 redes,
avanzar y contarles algunos casos puntuales de qué es lo que están haciendo nuestras compañías para ir por allí con algo concreto. Y esto lo que tiene que ver, o lo que está atado, es a lo que es la cultura empresarial inclusiva. Es decir, lo que nosotros les vamos a comentar son específicamente 4 casos de algunas compañías de Uruguay y de Argentina, y que tiene que ver claramente en el desarrollo y en la práctica empresarial inclusiva. Es decir, no basta con políticas, se necesita cultura. Creo que este es un mensaje muy potente. No basta con políticas. Cuando uno muchas veces se entrevista o a veces va a contar acerca de la red o habla con diferentes organizaciones, muchas de ellas dan por entendido que con la política alcanza, con la política solamente o con lo que está escrito no alcanza. Se necesita cultura y la cultura lleva tiempo desarrollarla, pero además lleva también la concatenación con otros actores. Ninguna organización puede generar cultura por sí misma y de manera autónoma. Yo creo que en definitiva acá el trabajo como compartimento estanco, como me gusta decir a mí, es un trabajo que hoy por hoy ya quedó de modé. Creo que todo tiene que ser colaborativo. La sociedad lo requiere, el mundo lo está requiriendo en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida, y no, mucho menos debería suceder en esto. Por tanto, el tema de la cultura organizacional para nosotros es muy importante. Por eso nosotros decimos siempre que desde la red, muchas veces cuando nos preguntan y definimos, bueno, nosotros acompañamos desde las redes. Creo que lo hace la RIAI con nosotros lo hacemos con las empresas y cada una de las redes que integramos la RIAI también, acompañamos en esa transformación cultural. La transformación cultural no ocurre de un día para el otro. Allí está claramente establecido el rol del liderazgo y los mandos medios como agentes claves. Volvemos al principio. ¿Por qué la iniciativa CIOs por la inclusión? Porque nosotros entendemos que sin el aval, sin el compromiso, sin la firma, sin el ok del número 1 de la organización, estos procesos luego, al ser procesos transversales, fracasan, y claramente allí cuando fracasan, evidentemente esto es un mensaje muy negativo para todos quienes están involucrados en esto. Por tanto, para nosotros los liderazgos y los mandos medios son claves, y dentro de ese agente clave que reconocemos es que trabajamos con ellos en lo que tiene que ver con la formación, la capacitación, el acompañamiento, a veces con recursos propios que tiene la red y con equipos propios que tiene la red, otras veces recurriendo a colaboradores o aliados externos, pero claramente pudiendo dar respuesta a esa necesidad. Por otro lado, lo que tiene que ver con las prácticas, que tienen que ver con la cultura empresarial, la accesibilidad, el lenguaje inclusivo, los ajustes razonables, muchas veces nos sirve o muchas veces te dicen, bueno, nosotros ya estamos incluyendo, sí, perfecto, estamos incluyendo, incluyeron una persona con discapacidad, 2 o 100, nosotros tenemos felizmente compañías de diferente porte, algunas que tienen más de 100 trabajadores con discapacidad incluidos desde hace muchos años, otras que recién están iniciando el camino. Claramente en esto hay un tema concreto que es que las empresas para formar parte de la red tienen que tener personas con discapacidad empleadas en la nómina. Habla de esa cuestión de trabajo decente que nosotros formulamos. Esto no es una intención de buena voluntad o un manual de buenas intenciones. Tiene que ser demostrable que ustedes como organización o como empresa están trabajando en esto, y claramente también después nos abocamos a ver cuáles son esas prácticas vinculadas a accesibilidad, al lenguaje inclusivo, a los ajustes razonables, cómo de alguna manera la organización tiene una escucha activa y una empatía con esas personas a lo largo del proceso laboral. Muchas veces surge por allí el paradigma de que la persona con discapacidad, como es seleccionada por el Departamento de Recursos Humanos o las áreas de DEI en las empresas que lo tienen, es fácil porque en definitiva son estas áreas las que se encargan, pero principalmente estas personas luego van a trabajar a otras áreas, y esos equipos tienen que estar preparados no solamente para recibirlos, sino también para acompañarlos a lo largo del trayecto, como se acompaña a cualquier otro trabajador. Esto no es una excepción, es la regla, es lo que ocurre con el resto de los trabajadores, pero muchas veces se entiende de que esto no es necesario o está resuelto porque el área de recursos humanos es donde recae esa responsabilidad. A veces hablamos del tema de, por ejemplo, incluir una persona con discapacidad, pero esa persona con discapacidad, por un tema de accesibilidad, no puede acceder a las comunicaciones de la empresa y por tanto no se entera porque la plataforma de comunicación interna no es accesible y la información no le llega. Hemos tratado casos en los cuales, por ejemplo, en temas de compañías industriales, donde hay procesos o simulacros de evacuación, es muy importante tener en cuenta ante estas situaciones de emergencia a las personas con discapacidad, porque claramente están en una situación de desventaja frente a un accidente o una catástrofe con respecto a quienes no la tienen.
Por tanto, hay un montón de aristas para trabajar en lo que tiene que ver con la inclusión, que no solamente es el proceso de recursos humanos de selección, atracción y reclutamiento o de inducción, sino que tiene que ver con toda la vida laboral y con todo el trayecto que esa persona desarrolla a lo largo de la empresa. Y luego tiene que ver con la cultura, que son nada más ni nada menos que esos valores que las compañías habitualmente exhiben como parte de la misión y la visión, y que está perfecto, pero hay que de alguna manera transversalizarlos y hacerlos carne, es decir, hacerlos, llevarlos a la realidad y que estén impregnados en el ADN de la compañía. Y eso también va asociado a los comportamientos diarios, porque muchas veces convengamos, no todas las personas de un equipo, y cuanto más grandes son los equipos y cuanto más diversos son los equipos, no todas las personas tienen ni la misma empatía y a veces tampoco el mismo conocimiento. A veces no es un tema de empatía o de sensibilidad, sino el conocimiento que las personas tienen con respecto al tema de la discapacidad. Entonces, frente a la incorporación de un trabajador con discapacidad y el desconocimiento, muchas veces esa persona actúa de una manera que tal vez no sea premeditada, que tal vez no sea negativa, sino que es parte de su conducta y de comportamiento laboral, pero que claramente no está en sintonía con lo que hablábamos antes. Entonces es muy importante, además de trabajar en los valores de la compañía y de transmitir esos valores a todos los funcionarios, a todos los colaboradores, y que además esos valores trasunten del papel a la realidad, porque de lo contrario, si quedan en letra fría, no sirven absolutamente de nada, pero que también permeen en lo que tiene que ver con el comportamiento diario, con el quehacer, con ese quehacer diario que la compañía tiene y que creemos que tiene que ser congruente con todo lo que vimos antes, con las políticas, con la cultura organizacional, con el compromiso del liderazgo de los mandos medios, con las mejores prácticas, con la accesibilidad y obviamente todo eso hace la congruencia para que todos esos procesos y esa convivencia sea evidentemente como todos queremos y como todos los trabajadores merecemos, porque me parece que ahí hay otro tema. Es decir, como estamos hablando desde el principio, si esto no es un tema de responsabilidad social empresarial y acá no estamos haciendo caridad, porque muchas veces todavía encontramos gente en las organizaciones que dice, sí, pobrecito, pobrecita, un chico con síndrome de Down, les contaba hace minutos, hay compañías que hoy se están jubilando personas con síndrome de Down. Por tanto, hay también una infantilización, hay cuestiones que hay que manejar, que hay que trabajar muchísimo, y me parece que por allí viene un poco el trabajo de generar esa cultura empresarial inclusiva. En línea con esto, muy brevemente contarles el caso de 4 compañías. Fue muy difícil realmente elegir entre más de 60 y 2 países, pero muchos de ustedes, si están en la región Cono Sur, conocerán el Grupo San Cristóbal, que es una empresa aseguradora, un grupo asegurador muy fuerte, con presencia muy fuerte en la Argentina, también en Uruguay, en otros países, pero claramente aquí el caso de San Cristóbal, más allá del tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, que como le decimos es norma para franquear el ingreso a la red, trabaja en varios temas y avanzó en políticas de empleo inclusivo trabajando con universidades y organizaciones sociales. Se formaron equipos, se sensibilizaron líderes, generaron un acompañamiento y claramente lo que se visibiliza ahí, más allá de un impacto en la reputación y en el clima laboral, tiene que ver obviamente con un impacto directo en la mejora en el clima interno. Y eso me parece que es sumamente importante. Ustedes saben que hay muchas compañías que miden al interno el clima laboral y en esas mediciones de clima laboral que realizan diferentes organizaciones y consultoras, hoy felizmente se está poniendo en el cuestionario, en la agenda, el tema de la inclusión y el tema de las personas con discapacidad. Por tanto, para ahí la diversidad también claramente. Pero Grupo San Cristóbal lo hemos tomado como referencia en la articulación y además en lo que hace a nivel de acción en territorio en la provincia de Santa Fe, que tuvimos el gusto ya de visitar en esa federalización y de generar algunas acciones, realmente generan una acción muy fuerte con diferentes organizaciones de sociedad civil en territorio, además de universidades, y eso realmente los nutre en un ida y vuelta muy interesante. Después, más temprano, hoy contábamos el caso del programa Cuidar con Vos, y eso tiene que ver con un laboratorio. Nosotros en Argentina, Eurofarma fue el primer laboratorio que se incorporó, el primer laboratorio de especialidades farmacéuticas que se incorporó a la red y por allí este programa, y nos parece importante porque tiene mucho de disruptivo y no lo hemos visto todavía a nivel de Conosur en otra organización, tiene que ver con un programa de cuidadores internos, mostrar cómo cuidar
cómo cuidar a quienes cuidan, es una estrategia empresarial y así lo están visibilizando y por eso están lanzando este programa. Eurofarma identificó que muchos colaboradores cuidaban y tenían la responsabilidad de cuidado de las personas con discapacidad. Entonces crea este programa de apoyo interno, obviamente en alianza con la red. Fue un programa que trabajamos durante varios meses en la elaboración hasta poder generar un contenido de acuerdo y lo está extendiendo hoy dentro de sus colaboradores para luego extenderlo y replicarlo en la comunidad. Y aquí creo que esto tiene un valor agregado, sale de las fronteras de la compañía para que este programa pueda ser tomado como punto de referencia por otras organizaciones. Me están diciendo que me quedan apenas 4 minutos, así que voy a poner el pie en el acelerador. De todas formas, después quedo a disposición para charlar. Pero por ahí hay una visión de inclusión, salud, sostenibilidad, el impacto, el bienestar, la retención del talento, el poder generar un diálogo genuino dentro de la compañía en estos temas y que los colaboradores sepan que la compañía realmente se preocupa por eso. Banco Galicia, nos vamos de rubro, vieron que pasamos de una aseguradora a un laboratorio de especialidades farmacéuticas a un banco, lo que les hablaba hoy. Banco Galicia es ejemplo de inclusión porque también abre mercado, pero mejora la experiencia del cliente. Ha realizado capacitaciones en atención inclusiva, innova en productos y servicios, es decir, no se queda solamente con el tema de la inclusión laboral, sino que va más allá. La inclusión financiera, un tema que hoy está tan en la agenda y tiene que ver, o que está muy ligado con el tema de la accesibilidad digital. Y eso hace que el banco no solamente sea reconocido desde el punto de vista de los colaboradores, sino que también sea reconocido por los clientes como un banco que promueve políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y nos vamos al último caso que tiene que ver con Fábricas Nacionales de Cerveza, que es una compañía que forma parte de Maltería Quilmes en la Argentina, por tanto la compartimos, tenemos las dos organizaciones en Uruguay y en Argentina. Tomamos el caso de Uruguay porque la red de Uruguay tiene un poco más de trayecto o de antigüedad y ahí no solamente se ha trabajado en temas de inclusión de personas con discapacidad, sino fuertemente en la adaptación de puestos de trabajo, en la formación de líderes y equipos y en el impacto en compromiso interno. ¿Y cómo se traduce esto en lo que tiene que ver con clima? Tiene que ver con lo siguiente. Fábrica Nacional de Cerveza fue elegida durante varios años como la empresa marca empleadora líder de Uruguay. Y muchas de las razones que tienen que ver con esta elección por parte de más de 3.000 jóvenes que no pertenecen al mundo empresarial o al mundo corporativo, que pertenecen más bien al mundo universitario, que son talento que están buscando trabajo, reconocen que así como hay políticas medioambientales muy fuertes de la compañía, también el tema de la agenda de diversidad, equidad e inclusión es un pilar fundamental y creo que eso tiene mucho que ver con esa elección. Me voy rápidamente en estos 2 minutos a lo que tiene que ver con las perspectivas en Iberoamérica, que debo decirles que, como ustedes saben, no son del todo auspiciosas y dependen por allí un poco de la región. Esto es claramente nuestra mirada, no refleja claramente ni la opinión de todas las organizaciones de la red, ni seguramente la realidad desde la perspectiva de ustedes. Simplemente permítannos hacer alguna reseña. Nosotros entendemos y siempre miramos, y lo digo con mucho orgullo, hacia España, hacia Europa, porque entendemos que ahí hay avances normativos fuertes. Hay una cultura muy fuerte. Cuando nosotros tenemos a veces que mirar algún programa, siempre España, y ni que decir muchas fundaciones y organizaciones que son muy visibles, están a la cabeza de todo esto y realmente nos parece como un lugar ejemplo a seguir, un modelo a seguir. Entendemos que hay avances normativos fuertes en accesibilidad universal, en la contratación, hay un enfoque en la diversidad generacional, hay un aprendizaje, por tanto, volvemos por ahí. Creo que España sigue siendo un caso testigo y un lugar a donde se puede mirar en esta agenda tan polémica de la diversidad, de la equidad y particularmente de la inclusión. Colombia creo que tiene una inclusión laboral vinculada a la construcción de paz social y las oportunidades para las poblaciones afectadas por conflictos armados, programas de inclusión productiva que tienen que ver con mujeres rurales, comunidades afro e indígenas. Tenemos realidades desde el punto de vista poblacional, étnico, racial diferentes. El aprendizaje, la inclusión puede ser un motor de cohesión social en contextos de desigualdad histórica. México, que también integra parte de esta RIEI, una legislación con cuotas obligatorias de contratación en el sector público, estímulos en el sector privado, empresas líderes que están innovando, redes que son realmente muy grandes. El aprendizaje, creo que la regulación está abriendo el camino. El verdadero cambio se da cuando las empresas ven la inclusión, como lo decíamos hoy, como una oportunidad de mensaje. Y si bajamos a Conosur,
Chile, que ha sido la primera red que hubo a nivel de la red de empresas, de la red mundial de empresas y discapacidad y empresas inclusivas, que también felizmente forma parte de la RIEI y que nos ha enseñado mucho en este camino, con avances significativos, con una legislación que permanentemente está en actualización, porque creo que Chile lo que ha tenido ha sido que más allá de los vaivenes políticos, ha mantenido políticas públicas y políticas de Estado a mediano y largo plazo, y eso lo hace de alguna manera sobresaliente en el mapa de la región. Programas como la red de empresas y obviamente Sofofan, ese liderazgo increíble que llevan adelante, que articulan obviamente con Estado, empresas y sociedad, y por allí el aprendizaje, la articulación multiplica resultados y legitima los procesos. Hablar de Uruguay es hablar de un momento en el cual ante el cambio de gobierno se están dando dos cuestiones. Una es el diálogo social, un proceso de diálogo social que el nuevo gobierno abre, que el Estado abre a diferentes actores para hablar sobre protección, para hablar sobre seguridad social y para hablar sobre cuidados, y un Ministerio de Desarrollo Social que comienza un proceso de transformación, no solamente en lo presupuestal, sino que también está delineando a través de audiencias públicas en todo el país una estrategia y un plan estratégico nacional para el quinquenio en lo que tiene que ver específicamente con temas de inclusión de personas con discapacidad. Por lo tanto, podemos ver por allí un horizonte auspicioso y realmente con mucha positividad. No así en la Argentina, donde ustedes saben que estamos haciendo desde el sector empresarial, desde la sociedad civil y otros, un esfuerzo muy importante por poder continuar con esta agenda que tiene que ver con la inclusión, lamentablemente y sin meternos en temas políticos, porque tenemos un lugar neutral con respecto a esto. Ustedes saben que la discapacidad lamentablemente ha quedado en el foco de la controversia, en el foco no solamente de la reivindicación y de los reclamos, porque claramente ha habido por allí algunas decisiones de gobierno que las organizaciones de personas con discapacidad entienden que los han afectado muchísimo. Ha sido noticia realmente la discapacidad en Argentina en los últimos meses. Y por otro lado, hay una intención del gobierno un poco de alejarse en línea con lo que está haciendo Estados Unidos de esta agenda que obviamente tiene que ver con la diversidad, equidad e inclusión y que lamentablemente pega, aunque tal vez no sea el colectivo más afectado, en el colectivo de las personas con discapacidad. Por tanto, como lección común en este minuto, comparar tendencias y aprendizajes. Creo que la región demuestra que no hay un modelo único. Cada país adapta la estrategia de inclusión a la realidad social, política y cultural que permanentemente está teniendo cambios y más allá de lo político. Lo importante es que todas convergen en ver la inclusión como parte de la sostenibilidad y en ese sentido celebramos las empresas que cada vez más se van sumando y vamos trabajando en red. Retos actuales, nombrar desafíos frecuentes que surgen en las organizaciones. Creo que allí tenemos un reto muy, muy importante. La oportunidad, enfatizar que la inclusión también es una oportunidad estratégica y claramente invitarlos a todas y todos a que puedan conocer más acerca del trabajo de la red, si son empresas a sumarse, si son organizaciones sociales a tender puentes y a las otras empresas que forman parte y a las redes que forman parte de la red a estar en comunicación y transitar este camino de aprendizaje conjunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Nos queda muy poco tiempo, por eso voy a intentar ir rápido. Hay un comentario en el chat de Ana Valente, directora de Aval Impacto Positivo, consultora en RSE, que habla, ¿no? Pues es algo muy importante lo que hablábamos. Dice, ¿cómo consideras la mejor forma para concientizar que no es ni caridad ni RSE, ¿no? Yo creo que, bueno, hemos hablado no solamente de la estrategia de ver beneficios, sino también de algo básico que son los derechos fundamentales. Totalmente. Yo creo que ahí hay que permear en ser muy claro en el mensaje y muy potente en el mensaje, particularmente con los CEOs o con los comités de dirección de las organizaciones. Yo creo que muchas veces no es un tema de nuevo de mala voluntad, sino de desconocimiento o de culturas o de conceptos que de alguna manera existieron, que siguen existiendo y que son válidos y son loables, pero que claramente no deberían emparentarse con el tema de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Por tanto, me parece que ahí es la construcción del mensaje y esa reiteración del mensaje que me parece que es vital. Y en conseguir aliados, en tratar de construir y que ese discurso sea un discurso común. Me parece que eso es fundamental para convencer al empresariado más duro. En un minuto, pero algo que me olvidé de comentar es que estamos trabajando en las métricas, en medir cómo impacta la inclusión, cómo impacta en el clima laboral la inclusión de personas con discapacidad a partir de las experiencias de estas organizaciones. Lo estamos haciendo en alianza con una universidad y obviamente con la Red Mundial de Empresas y Discapacidad.
Y ojalá que si esto prospera y podemos mostrar resultados, tanto en Uruguay como en la Argentina, eso luego pueda replicarse y pueda quedar a disposición esa herramienta de las demás redes. Pero nos parece que ahí también hay un empresariado duro que sin datos no los podemos convencer y tenemos que empezar a recabar datos. Y hoy por hoy el dato es lo que está faltando. Muchas gracias, Fernando. No sé si quieres puntualizar algo más, si no, le diría a Jesús si quiere decir unas palabras de cierre, además de bueno, invitarles al último seminario del año, que va a ser el 26 de noviembre, donde también saldrán temas interesantes. Aquí estamos hablando de algo clave, que son los derechos fundamentales, el derecho al trabajo digno, o al empleo decente, dependiendo de cómo lo digamos en cada país. Pero bueno, yo creo que queda un debate también en el cómo lo hacemos, y hablaremos de incentivos fiscales y hablaremos de las leyes de cuota, que es un debate constante también entre las empresas y el sector público. Tomen nota, 26 de noviembre. Y Jesús, Fenomenal, gracias Raquel. Y si me permite, Fernando, añadiría, y sobre todo porque usó el ejemplo de una entidad bancaria con la que estáis trabajando, también en el speech decir que es una oportunidad de negocio, ¿no? Porque esto lo trasladas también a cliente, lo trasladas, se convierte ese empleado al que tú contratas, a esa persona a la que tú le das esa oportunidad, en un embajador de marca. Y eso va a tener un impacto no solamente en tu rol económico, sino también reputacional y comunicativo. Pues una vez más, gracias Fernando, y también te traslada por favor nuestro agradecimiento a Leticia. Gracias a ambas redes, tanto de Argentina como Uruguay, por vuestro tiempo. Gracias a vosotros por haberos conectado. Recojo rápidamente tres reflexiones. No podemos hablar, se puede hablar de inclusión teniendo formación. Y se promueve la formación de las personas con discapacidad para aumentar sus probabilidades de inclusión laboral. Segundo, la intermediación es muy importante, una estrategia, un círculo virtuoso, una sinergia en donde las empresas necesitamos a entidades que colaboren, que nos aproximen al talento que está ahí fuera para entender, interpretar y construir un entorno inclusivo para ese talento que queremos traer a las empresas. Permíteme ahí hablar como representante de una empresa. Y tercero, que todo esto que ha compartido Fernando, eh, el resultado es personas, y permíteme hablar otra vez en primera persona, que a personas e entidades que estáis aquí podamos decir